Rincones de México Legendario. Un recorrido sonoro por todos los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Bienvenidas y bienvenidos a Rincones de México Legendario. Soy Hani Itzel y hoy hablaremos de Mixquic. Hoy conocerás esta zona de la Ciudad de México por sus grandes celebraciones en el Día de Muertos. Mixquic se caracteriza en estas fechas por recibir a miles de visitantes que aprecian las expresiones artísticas que los habitantes tienen para con sus difuntos. Además, cuenta con historia que lo hacen un barrio muy interesante de la delegación Tláhuac. San Andrés Mixquic es uno de los 7 pueblos originarios de Tláhuac. Su nombre proviene del náhuatl Mixquitl, que significa mezquite, y del locativo co, que quiere decir dentro de o sobre. Por este motivo, Mixquic se traduce como el lugar de los mezquites. La población en sus orígenes era una isla que se rodeaba por las aguas del lago de Chalco. La fundación de este lugar ocurrió en 1168 y corrió a cargo de las culturas chichimecas, chalcas y cuitlahuacas. Desde luego, por su locación, la actividad principal de sobrevivencia sería la pesca, y para el cultivo se crearon las chinampas. Durante la época del virreinato, Mixquic era pueblo responsable de suministrar a la Ciudad de México con pescado blanco, frijol, maíz y más productos de sus hortalizas. Y la única relación que tuvieron con la corona fue con motivo de la construcción de la primera catedral de la capital de nuestro país. Mixquic apoyó con la mano de obra en agradecimiento a los frailes que evangelizaron su comunidad. Los años pasaron y Mixquic continuaba siendo una ciudad autosuficiente, pero para principios del siglo XIX, algunos pueblos comenzaron a sufrir una serie de epidemias. Sin embargo, los habitantes lograron salir adelante gracias a las chinampas, su economía basada en lo que ahí se producía. Actualmente, Mixquic lleva a cabo en marzo la celebración del Santo Jubileo, la cual es organizada por todos los habitantes de sus 6 barrios. Esta festividad tiene como objetivo la integración social y sobre todo el sentido de pertenencia de los barrios. A lo largo de unos tapetes de aserrín, los pobladores de Mixquic caminan con orgullo por su pueblo. Rincones de México Legendario. Con el tema de Mixquic. Flores de cempasúchil, tumbas y altares llenos de flores, velas, comida, bebidas, dulces y mucho más. Conoce más de la mística del Día de Muertos en Mixquic Tláhuac, una celebración muy mexicana. La mística en Día de Muertos es impresionante. La celebración comienza el 31 de octubre, día en el que se colocan los altares de muertos y se vuelven uno de los atractivos locales. Estos se adornan colocando una mesa con mantel y se colocan elementos en las ofrendas para el difunto como la sal para el alimento, agua para apaciguar la sed, veladoras para alumbrar su camino y la flor de cempasúchil para adornar. La ofrenda se complementa con fruta y pan de muerto. Para el caso de los niños, se incluyen figurillas de xoloitzcuintles para que guíen sus almas por el inframundo, flores blancas que representan la pureza de los niños y amarillas que iluminan el camino de las almas de los difuntos adultos. En el segundo día de la celebración, es decir, el 1 de noviembre, al sonar las campanas a mediodía, se anuncia en el pueblo la llegada de las ánimas de los niños y adultos. Es hasta el tercer día, el 2 de noviembre, cuando se realiza el evento de la famosa alumbrada en el Panteón, en el que se rinde homenaje a los difuntos. Para hacerlo, los familiares y amigos se preparan para arribar a partir de las 7 de la noche a las tumbas de sus muertitos y las decoran con flores, velas y cirios.
El panteón se ilumina impresionantemente por la gran cantidad de personas que acuden a mostrar su respeto a sus familiares que se encuentran en otra vida, así como de turistas que acuden a presenciar el rito. Justo en medio del panteón de Mixquic se ubica el templo de San Andrés. Su fachada es sobria, destacan 5 nichos y un rosetón como ventana. La planta es basilical, con 3 naves, cerrada con bóvedas de artistas, decorada con hoja de oro sobre yeso. Se tiene conocimiento que los flamantes artistas Francisco Morales y Simón de Pereins trabajaron en el retablo de Mixquic. Los pobladores van de casa en casa ofreciendo a sus vecinos fruta, pan y comida. Es con este acto como se da por terminado el festejo de esta bella población. El Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas que más trasfondo espiritual tiene y vale la pena conservar y conocer. Es identificada por el turismo nacional y extranjero alrededor del mundo y lucha por su sobrevivencia entre los festejos que cada vez se asientan más entre las nuevas generaciones. Desde el 1 de noviembre, las familias de los muertitos empiezan a decorar sus tumbas o a poner el altar y prender velas, porque en punto de la medianoche los santos muertos regresan a casa. Por eso se les llama el Día de Todos los Santos. Escuchemos Xochipitzáhuatl con Tempus Quartet.
Rincones de México Legendario. Estás en Rincones de México Legendario y hoy estamos hablando sobre el misticismo de Mixquic y el Mictlán. De acuerdo a la cosmovisión mexica, el Mictlán, lugar de los muertos, era el nivel inferior de la tierra de los muertos. El camino a este recinto, según Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, era largo y peligroso. Tenía 9 niveles verticales y descendientes. Se creía que el viaje duraba 4 años y que al llegar al Mictlán, luego de haber superado todos los obstáculos, el alma del difunto era recibida por Mictlatecutli y Mictlaticihuatl, las deidades del inframundo, quienes la anunciaban al final de sus pesares. Al Mictlán se dirigían por igual nobles y plebeyos, sin distinción alguna de rango ni riquezas, pues la muerte no discrimina a nadie. Parte de los rituales funerarios para despedir los difuntos en México prehispánico era la confección de un discurso fúnebre de gran significado. Acto seguido, el difunto abandonaba este plano terrenal y despertaba a la orilla de un río, que sería la primera de las pruebas para encontrar el descanso eterno de su alma. Este viaje no era una tarea sencilla, pues cada nivel ponía a prueba su carácter, convicción y resistencia. Para transitar estas pruebas, el difunto debía ir surtido de algunos amuletos y pertenencias para facilitar su camino, entre aguas, mantas, armas y papeles que 2 oficiales le colocaban diciendo: «Veis aquí con qué habéis de caminar, y ponle entre las mortajas». Y así amortajaban al difunto con sus mantas y papeles que estaban aparejados, poniéndolos ordenadamente ante él, diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar en medio de 2 sierras que están encontrando una con otra». Y más le daban al difunto otros papeles diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar el camino donde está una culebra guardando el camino». Y más daban otros papeles diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar a donde está la lagartija verde, que se dice Xochitonal». Y que más decían al difunto: «Veis aquí con que habéis de pasar otros páramos». Y más daban otros papeles diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar 8 collados». Y más decían al difunto: «Veis aquí con que habéis de pasar el viento de navajas». Al final de este largo viaje al Mictlán, el difunto debía entregar a Mictlatecutli los tributos que se le habían entregado antes de despertar a la orilla del río, pues no sería justo llegar ante el mismísimo Señor de la Muerte con las manos vacías. Vamos a un corte y regresamos con más de Rincones de México Legendario. La comida mexicana está llena de experiencias y anécdotas que unen a la familia. Es una tradición que se transmite a través de Sabores de México Legendario. Escucha a Hani Itzel todos los martes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Te platicará de los colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario es una serie radiofónica que muestra por qué la comida de nuestro país es tan importante en las películas, en las revistas, en los libros y más.
México Legendario, la puerta a la cultura. Rincones de México Legendario. Un recorrido sonoro por todos los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Estás en Rincones de México Legendario. Nos trasladamos a Michoacán con las festividades de Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las festividades mexicanas más importantes y se celebra con color, flores y mucha emoción en todo el país. Aunque hay lugares que tienen fiestas impactantes, el Día de Muertos en el pueblo mágico de Janitzio, Michoacán, es realmente hermoso. Entre los purépechas se cuenta que las almas, al regresar, vuelan como mariposas sobre el lago de Pátzcuaro, hasta llegar a la isla de Janitzio. Dicen que, si uno abre su corazón, es posible verlas dibujadas en las ondas que forma el andar de las lanchas. Hacia la medianoche del 1 de noviembre, el panteón se llena de ofrendas florales, música y misterio. La isla impresiona a los visitantes desde que se desembarcan a la luz de los faroles que alumbran el muelle de San Pedrito. Su fiesta del Día de Muertos, el Animecha Quetzictláhuac, se traduce en español como ofrenda a las ánimas y tiene su origen en la historia de amor de dos príncipes purépechas. Mitzita era hija del rey Tzitzicha, y Tziguapa del rey Taré y príncipe heredero de Janitzio. Estos dos príncipes se conocieron y se enamoraron locamente, pero su amor no pudo concretarse, porque se supo de la llegada de los conquistadores españoles. El padre de Mitzita fue aprehendido por Nuño de Guzmán, a quien le ofreció un tesoro fabuloso, el cual se encontraba bajo las aguas entre Janitzio y Pacanda. Tziguapa se aventuró en busca del tesoro, a pesar de que éste estaba resguardado por las sombras de 20 remeros espectrales, quienes, al entrar el príncipe al agua, lo adormecieron y así el joven amante murió ahogado. Los espectros se quedaron con su alma, volviéndolo el 21º guardián de la fantástica riqueza. La leyenda cuenta que desde entonces, cada noche del 1 de noviembre, al escucharse el sonido triste de las campanas de Janitzio, surge de entre las aguas la sombra del príncipe y de sus compañeros guardianes del tesoro. Tziguapa vuelve siempre con la esperanza de ver a su amada, que lo espera radiante a la orilla del lago. Año con año suben la empinada cuesta de la isla, tomados de la mano, y se dirigen al panteón para recibir la ofrenda de los vivos. En las noches en que la festividad coincide con la luna llena, dicen que es posible ver a los dos amantes despedirse bajo la plateada luz, prometiéndose volver a encontrarse al año siguiente. Escuchemos Día de los Muertos, de Vagabundo Frank Pérez.
Rincones de México legendario. Las flores, la música y la comida tradicional no puede faltar en el Día de Muertos en Janitzio. Las pirecuas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNESCO, no puede faltar en la celebración, tanto en los hogares como en los panteones. La flor de cempasúchil engalana casi toda la isla, así como las gardenias y las gladiolas, rodeadas todas ellas de las veladoras y el copal. El conjunto crea la apariencia de un neblinoso y perfumado jardín. Poco antes de la medianoche del 1 de noviembre, los habitantes de Janitzio salen de sus casas y se unen a la procesión hacia el panteón con solemnidad y respeto. Cuando llegan a las tumbas de sus difuntos, colocan hermosas servilletas bordadas sobre las tumbas y depositan ahí los alimentos que en vida eran sus preferidos. Adornan las tumbas con flores y veladoras. La noche transcurre entre alabanzas, rezos y cantos de las mujeres y niños, mientras que los hombres montan guardia en las afueras del cementerio para que todo transcurra en paz. No puede faltar el sonido melancólico de la campana colocado en el arco de la entrada del cementerio que llama a las ánimas para que se manifiesten. Las calles y los camposantos son invadidos, además por el aroma de los guisados típicos que indudablemente te alborota la lombriz. La sopa tarasca está elaborada a base de frijol bayo, caldo de pollo, jitomate, tortillas fritas y chile ancho. Las corundas son los tamales típicos de la gastronomía michoacana, unos triangulitos de masa rellenos de queso, carne o verduras. Y los uchepos, hechos de elote tierno que pueden ser salados o dulces. Todos los años se llevan a cabo varios eventos culturales, como el concierto en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro y en la capilla abierta del exconvento franciscano de Tzitzuntzan. Puede asistir a la obra de teatro Don Juan Tenorio. En esta noche, el cementerio de Tzitzuntzan despide un exquisito olor a flores, incienso, velas, pan de muerto y dulces tradicionales que se colocan en las hermosas y grandes ofrendas. La fiesta de muertos o de las ánimas, como se le conoce en las comunidades indígenas purépechas, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2003. México destaca por su trascendencia y tradiciones. Algunas de las más relevantes tienen lugar en Michoacán, por ser una de las expresiones rituales más significativas. Se puede apreciar la representación del juego de pelota prehispánico y rodea un mágico ambiente festivo, lleno de tradiciones y nostalgia. Esto fue Rincones de México legendario, con el tema Celebración de Día de Muertos en Mixquic y Michoacán. Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook. Te espero la próxima semana. La música escuchada en este programa fue usada para fines educativos y culturales, sin fines de lucro. Guión, investigación y voz, Hani Itzel. Producción, Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2020. Rincones de México legendario. Un recorrido sonoro por todos los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México legendario.